¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Esta semana queremos hablar de las enfermedades profesionales. Elementos que habréis escuchado, como el amianto o la sílice, han sido utilizados durante muchos y muchos años en el día a día, en nuestro día a día. El problema es que no éramos conscientes, no lo veíamos o incluso desconocíamos totalmente qué significaba y qué era este material. Con el paso de los años hemos visto que muchos cánceres se han producido a causa de estos materiales. De hecho, en la Unión Europea mueren más de 47.000 personas al año a causa de cánceres derivados, por ejemplo, del amianto. Hoy en el consultorio vamos a visitar algunos sitios donde se utilizan estos elementos y vamos a hablar de por qué es importante reconocer las enfermedades profesionales. Entramos en materia, queremos hablar de todas estas enfermedades profesionales que podríamos decir de alguna manera son bastante invisibles en nuestra sociedad, y desde UGT se pide que se alce la voz y que se ayude a todas las personas que lo han sufrido a lo largo de su vida laboral. Tenemos con nosotros a José de las Morenas, es coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenos días, bien, pues aquí encantado de participar y poder colaborar y aclarar las dudas que nos pueden surgir sobre esta materia. Creo que no iba muy mal encaminado cuando decía eso de la invisibilidad, ¿no?, de estas enfermedades profesionales. Están muy instauradas en nuestra sociedad. UGT hace muchos años que lo denuncia, pero sí, es lo que decimos, ahí sigue, no acaba de arrancar. Es una materia que tenemos pendiente. No nos quejamos evidentemente por una cuestión ya de vicio, nos quejamos por una realidad, que hay una situación estadística, que somos el país con mayor tasa de siniestralidad, pero sin embargo somos el país de la Unión Europea que menos enfermedades profesionales declara, con lo cual hay una infradeclaración de esas enfermedades profesionales y además hay unos responsables de esas causas. Y también habría que actualizar ese listado de enfermedades profesionales cerrado en el 2007 para incluir patologías marcadas con los riesgos psicosociales, con patologías no traumáticas, con los ictus, con los infartos y sobre todo con las actuales condiciones de trabajo que nos ha traído esta pandemia, llámese teletrabajo, el ámbito de la conexión digital. Hablabas tú, por ejemplo, de algunos de esos datos, yo los tengo aquí apuntados. Mira, en la Unión Europea, derivadas de estos cánceres provocados, por ejemplo, por el amianto, que es el cancerígeno laboral que provoca la mayor parte de los cánceres relacionados con el trabajo, mueren más de 47.000 personas al año en la Unión Europea de estos cánceres derivados de productos como por ejemplo el amianto. Son cifras increíbles. Sí, bueno, el amianto, el asbesto es el principal cancerígeno laboral. Tuvo una presencia muy activa entre los años 60 y 90, se utilizó en más de 3.000 elementos de ámbito de aplicación industrial y de construcción, y está presente en nuestras vidas y es un elemento evidentemente peligroso. En España se prohibió en el año 2002, pero lamentablemente los efectos pueden durar durante 25, 40 años, esa latencia donde se manifiesta una exposición al amianto, que no hay una exposición segura y que lamentablemente da una situación de un mesoteloma de pleura que da como resultado una muerte, y lamentablemente ni esos propios casos, que son pocos, acaban en una situación de reconocimiento de facto, que hay un periplo judicial, que hay una situación traumática más allá de la enfermedad, y eso es lo que tratamos de corregir y además de llevar adelante. Ayer que se aprobó la toma en consideración del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una reivindicación histórica de la UGT y que es un paso adelante, pero evidentemente todavía queda mucho por hacer en el campo de las enfermedades profesionales, del control y de la fiscalización también de aquellos que tienen la obligación de prevenirlas y además de sanarlas, que son los empresarios y las mutuas. En el caso del amianto, lo decíamos este martes que se aprobó pues, el tema de la compensación. Hablamos del amianto, hablamos de otros como por ejemplo podría ser la silicosis. Nos hablabas tú del 2002. El problema es que en el 2002 es cuando se prohíbe. A partir de aquí se tiene que desmantelar, desmontar, quitar todos aquellos productos que contuvieran este amianto, que estuvieran instalados a lo largo de nuestro país. Por entender un poquito más a las personas que nos están escuchando, ¿dónde se encontraban mayormente estas cosas? Bueno, pues el amianto se encontraba prácticamente en todos los espectros de nuestra vida, en las cubiertas, en las bajantes de aguas, de residuos. Totalmente normalizados, que no teníamos ni idea probablemente de que estaba ahí. Había evidencia científica que ya generaba un daño, pero se utilizó y se seguía utilizando hasta el año 2002, que se marca esa regulación y esa prohibición, y evidentemente a partir de ahí había que establecer un criterio de conocer en qué edificios públicos está para evidentemente proceder también a esa situación de desamiantado. Estamos hablando de que las conducciones de agua, las bajantes, los desagües, muchos sistemas de freno de determinados tipos de vehículos de unos años
de la protección de las cajas de embragues, y muchos elementos como la protección de mantas ignífugas o de guantes contenían amianto por esa capacidad de aislamiento técnico y evidentemente por su bajo coste, pero lamentablemente hemos visto que estamos pagando, y lamentablemente pagando en vidas y sobre todo en cánceres de origen laboral, una situación que no se reconoce en una situación de una enfermedad profesional, sino que lamentablemente las familias se ven envueltas en un periplo judicial que evidentemente ya es hora de que tengan ese ámbito de derecho, de justicia y de reparación. Como podéis ver, en el día a día lo teníamos, y 20 años después la prueba es que seguimos hablando de esto porque siguen apareciendo casos al respecto. Hablabas de las familias y esa es una de las claves. No solo nos referimos a aquellos profesionales, a aquellas profesionales que sufrieron esta exposición al amianto, sino que todos sus familiares, todos sus convivientes, que al final han estado con ellos y en cierta manera pues también han recibido esa exposición. Es cierto, hay una exposición directa, que es la exposición laboral, pero hay una exposición indirecta, que es decir, aquellos trabajadores que desplazaban y llevaban su ropa a su hogar para realizar la limpieza de la ropa habitual de trabajo, evidentemente la manipulación se producía en el ámbito familiar, sus esposas, sus hijos, ante una exposición indirecta, y muchos de ellos han sufrido las consecuencias de esa exposición, con lo cual evidentemente es de justicia y es el momento que el Parlamento ahonde en esa situación, que haya un reconocimiento y sobre todo que haya una reparación del daño, y que no solo sea el daño físico, que ya es lamentable y ya es duro, sino que hay un periplo de reconocer esa situación y ahondar evidentemente en la protección que el Estado debe a esas empresas que reclamar. Las que están vivas evidentemente están ahí, pero las empresas que han desaparecido, ¿dónde se reclama? ¿Quién compensa? ¿Quién paga? Este fondo de compensación para la víctima del amianto tiene el objeto de reparar y de satisfacer en cierta manera aquel daño generado que evidentemente nunca se debió de generar. Ahora vamos a conocer un poquito más a fondo algunos de estos casos del amianto, de la silicosis, de todas estas enfermedades profesionales. Antes, darle las gracias a José de las Morenas, es el coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, por ayudarnos a entender un poquito más este tema de las enfermedades profesionales y dónde está aplicado. José, muchísimas gracias. Es un placer. Uno de estos elementos de los cuales queremos hablar en el consultorio de hoy es el del amianto, y hay un caso bastante conocido, como bien sabréis. Hace unos años saltó la noticia de la utilización de este material, como habéis podido escuchar anteriormente, que lo teníamos en el día a día, pero sobre todo en uno de los lugares probablemente más emblemáticos, ¿no?, de la ciudad de Madrid, en el metro de Madrid. En el año 2017 un trabajador denunció o se le detectó un cáncer a raíz del amianto, y a partir de ahí saltó la noticia de la utilización y de qué es lo que se tenía o no que hacer en el Metro de Madrid. Para hablar de ello tenemos al secretario general de la sección sindical de Metro Madrid, Tomás Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenos días. Lo decíamos, ¿no? Este caso salta en el 2017. A día de hoy, ¿podemos decir que el amianto sigue presente en lo que es el Metro de Madrid, o con toda esa polémica ya se quitó todo? Hombre, hay un plan para la erradicación del amianto, sobre todo en tanto los trenes como en las estaciones. Erradicarlo del 100% no, es muy difícil, llevará muchos años, pero es verdad que los trabajos que se realizan hoy en día, aparte de las precauciones que se toman, que antes no se tomaban, pues hace que su presencia esté bastante mitigada con los medios de protección que utilizan los trabajadores. Pero desaparecer como tal no ha desaparecido. Es verdad que trabajar directamente con él prácticamente muy poco. Decíamos que estuvo presente durante varias décadas, sí. No es hasta hace 4 años realmente, en el año 2017, cuando con este caso digamos que salta la noticia. Cabe recordar que es en el 2002 cuando se prohíbe la utilización de este material, es decir, 15 años más tarde es cuando salta la noticia aquí en el Metro de Madrid. Eso es, desde 2002 es un material que lleva prohibido su utilización, pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos trenes más antiguos a esa fecha, que estaban llenos, sus componentes, sobre todo bajo caja, debajo del tren, contenían muchos materiales con amianto y se sustituyen algunos, pero no todos. Entonces queda ahí, hay un residuo, un material que queda residual porque creo que en su día no se pudo eliminar o sustituir por otro que no tuviera amianto, y esos trenes han estado circulando y todavía alguno circula hasta estos días. ¿A día de hoy aún circula algún tren? Ahí circula algún tren. Es verdad que los elementos que tienen amianto están casi todos detectados, pero hay cada día que aparece uno nuevo, ¿verdad? Que son elementos pequeños, tipo arandelas, juntas, que es difícil detectar todos en un tren. ¿Cómo se procede cuando a alguno de los trenes detectáis que tiene ese amianto? ¿Cuál es el procedimiento? El trabajador, si lo detecta un trabajador, una sospecha, o el mando de encargado del grupo de trabajo,
pues lo comunica al Comité de Seguridad y Salud y la empresa lo manda a analizar. Manda a analizar externamente, se analiza, si da positivo, bueno, mientras analizar ya no se puede tocar esa parte del tren que hay inutilizada, y luego, si ha resultado positivo, pues tiene que venir a hacer esas tareas una empresa herrera. Cabe recordar, como os decíamos, ¿no?, que este material, el amianto, el asento, se utilizaba en muchas partes del día a día. Cuando se detecta aquí en el 2017, entra en juego, evidentemente, pues el trabajo sindical para poder ordenar, frenar, parar todo esto que estaba, al fin y al cabo, perjudicando a todos los trabajadores y trabajadoras y también a sus familias. ¿Cómo han sido estos años, en este caso, como secretario general de la sección sindical de UGT Metro, cómo han sido estos años? ¿Habrán sido complicados? Sí, sí, han sido años difíciles porque en principio nuestra sorpresa fue mayúscula al declararse la enfermedad profesional de un compañero de mantenimiento de trenes por asbestosis. Pues aquí en Metro pensábamos que este mineral está prácticamente erradicado de los trenes. Entonces, durante años pues ha vivido un poquito de la ignorancia, y al detectarse eso, pues la preocupación desde luego fue mayúscula, y pues se puso todo el mundo a trabajar, y de los sindicatos evidentemente, de UGT también, pues a través del Comité de Seguridad y Salud, a través de la Inspección de Trabajo, a través de equipos de protección, tocar lo menos posible donde pudiera ser susceptible de encontrar materiales con amianto, y cada vez que se encontraba algo sospechoso, pues denunciarlo inmediatamente, decir, oye, aquí no tocamos, vamos a ver de dónde viene, vamos a analizar, para que los compañeros estén 100% seguros, bueno, nunca 100%, pero estén lo más protegidos posible. Tomás, ya para terminar, a día de hoy se podría dar el caso que algún compañero pueda derivar a algún cáncer, alguna enfermedad de todo esto, porque entiendo que hay gente que lleva muchos años trabajando en el metro. Evidentemente, el amianto hoy en día, te digo, está presente ya muy poquito, pero está presente en los trenes, pues desde los años 80, 90 aquí en Metro. Hay trenes todavía de esa época, y muchos trabajadores que han trabajado en trenes que ya no existen, que ya no circulan, pero que durante años han estado manipulando amianto. O sea, entonces, por supuesto que puede derivar. Si es una enfermedad que queda latente ahí, se puede desarrollar 20 años después de realizar la tarea. Entonces, te imagínate un trabajador que ha estado en el año 2000, 10 años ahí limando alguna pieza con amianto, pues por supuesto le puede salir la enfermedad ahora. El amianto, su presencia en el Metro de Madrid. Tomás Matías es el secretario general de la sección sindical de UGT en el Metro de Madrid. Tomás, muchísimas gracias. Nada, a ti. Nos vamos ahora hasta Sevilla. Allí tenemos a Enrique Domínguez. Ahora mismo es pensionista, pero ha sido trabajador de Euralit, ha sido miembro del Comité de Empresa y Seguridad e Higiene de su empresa, y ha estado muchos años, al fin y al cabo, alrededor de todos estos temas, como decíamos, como veníamos explicando en el programa, del amianto, de la sílice, de estas enfermedades profesionales. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vamos tirando. En primer lugar, ¿cuántos años estuviste tú trabajando en el tema de la 34. 34 años. Sí. Estamos hablando de un material muy utilizado en nuestro país, y probablemente yo creo que buena parte de la sociedad no sabía o no era consciente del todo de lo que podía llegar a contener, en este caso, las uralitas, o de lo que podía suponer en un futuro, ¿no?, para la salud de los trabajadores. Hombre, no son lo que son los trabajadores, por el nivel cultural que teníamos, por desgracia, pues no estábamos muy informados. Y yo creo que incluso algunos jefes tampoco lo sabían muy bien, porque eso lo tenían ellos muy tapado, ¿no? Yo digo por el tema de la porvarea y con la forma con la tranquilidad que se trabajaba sin protección de ningún tipo, porque como no conocíamos el peligro, pues claro, pues tú trabajabas así. Ya te digo, nosotros cuando se descargaban los vagones de amianto en una nave grande, que nosotros llamamos la nave H, venían los vagones, tú descargabas los sacos de amianto y lo ibas apilando. Bueno, pues esa nave tenía unos extractores en el techo para lanzar el polvo que se acumulaba en la nave al exterior. Fíjate tú la burrada que se hacía. Claro. Y después teníamos dos puertas grandes por donde entraba el tren y salía. Y nosotros incluso comíamos, porque claro, cuando tú estabas descargando los vagones de amianto, pues tú, bueno, pues es la hora de comer, o te parabas y te ponías a comer, sentar lo alto de los vagones de los sacos de amianto que tú estabas pilando. Incluso cabeceaba el sueño porque estaba cansado cualquier cosa. Bueno, pues vamos a cabecear el sueño. Pues todas esas burras se han hecho ahí. Claro. En este caso, en Andalucía, el amianto ha estado muy presente, como decíamos también el sílice, ¿no?, con el gigante del Silestone ahí en Almería. Al fin y al cabo, tú que has estado tantos años,
No sé, espero que no sé si tú has tenido algún tipo de problema de salud derivado de eso, no sé si tienes algún compañero o compañera que sepas que haya tenido problemas derivados de eso. Yo precisamente soy pensionista y tengo una absoluta precisamente por incapacidad respiratoria. Aunque no me han reconocido, porque verás tú, yo estuve en juicio porque a mí la Seguridad Social me daba la invalidez, pero no tuve que denunciarla para poderla conseguir. Me dieron primeramente la permanente total, después me dieron la absoluta, pero me la dieron por enfermedad común. Y después me dijeron, bueno, usted si quiere puede, porque yo había conseguido primero la permanente total. Y entonces a los 2 años puede usted recurrir. Entonces recurrí y me dieron la absoluta. Porque dice, si vas por la enfermedad común, es más fácil que la consigas que por la enfermedad profesional, te va a costar más trabajo. Yo llevé hasta un perito médico. Claro. Bueno, pues aquí en Sevilla gané el tema de la enfermedad profesional y me dieron la absoluta por enfermedad profesional. Pero cuando la empresa recurre, o la Seguridad Social recurre al Tribunal de la Junta de Andalucía, que está en Granada, entonces resulta que como a mí me dijeron que como yo tenía una absoluta por enfermedad común, no me la podían dar por enfermedad profesional, porque no se podía contradecir los temas. Pero tú sabes que la enfermedad profesional, eso es progresivo. Y yo en cualquier momento, cualquier trabajo en cualquier momento, podemos solicitar una revisión. Y ahí estamos en el tema. Pero vamos, con nosotros han hecho una criminalidad, vamos. Y conozco compañeros que hayan muerto, más de 100 compañeros con nombre y apellido. Fíjate, estamos hablando que en Europa, y lo venimos remarcando mucho, hay más de 47.000 muertes a causa de cánceres, de enfermedades provocadas por todo esto. En España, desgraciadamente, se declaran muy poquita, precisamente por lo que Enrique nos está contando, porque se tiene como enfermedad común y no como enfermedad profesional. Enrique, tú en este caso estabas en el comité, el sindicato, la Unión General de Trabajadores, hace muchos años que lucha por este tema. En cuanto a las autoridades, a todo lo que envolvía más allá del sindicato, ¿os sentíais solos? ¿Notabais que es una enfermedad invisible? Mira, nosotros, cuando tú muchas veces, pues nosotros siempre estábamos encima de la enfermedad profesional y de la inspección de trabajo. Pero entonces, tú llamabas a la inspección de trabajo, denunciabas, por ejemplo, el polvo, como estaban las naves, y ¿qué es lo que hacía la inspección de trabajo? Que antes de venir a la fábrica llamaba a la jefe de personal, que mañana tengo una denuncia de la inspección del comité de empresas que tengo que ir porque hay no sé qué de polvo, de amianto, de con el cuadro. ¿Qué es lo que pasaba? Que ese día a limpiar, el día antes a limpiar la fábrica. Y claro, cuando venía el inspector, en vez de venir a buscarte a ti, al que ha presentado la denuncia, iba en busca de la empresa. Y tú cuando te enterabas cuando estaba el inspector ya dando la vuelta por la fábrica, me quedas de vergüenza. Claro. Así estamos. Y hay otra cosa, los residuos que tú fabricabas, eso se iba al exterior y se tiraban en cualquier lado. Y eso se manipulaban y se revendían. Porque tú vendías un trozo de placa, te la cortaban con un rotaflex, y yo quiero una placa que me da unos 50. Pues mira, aquí tengo una de 2 metros, te la voy a cortar. Le quitaba la parte que estaba rota con un rotaflex, pues te la vendía. Bueno, pues la calle había como mercadillo en la barriada de Fuenterrey, aquí en Bellavista, donde se dedicaban a vender residuos y cosas de esta duralita. Y algunos camiones que salían con el polvo, pues se han utilizado para rellenar baches de calle y los telas de amianto, los fieltros por donde pasa lo que es la pasta, esos fieltros se cambiaban cada 2 semanas si no se partían antes. Y esos se han utilizado para poner tú como de sombra, para que te dé sombra en tu casa, en el patio, donde sea. Cuando a eso ha estado trabajando con amianto, cemento, agua, o sea que disparate. Realmente muy presente, evidentemente, en la vida, de lo que decíamos. Así estamos, como nos dice Enrique Domínguez, que era trabajador de Uralita, miembro del Comité de Empresa y Seguridad y Higiene de su empresa, ahora mismo pensionista. Enrique, muchísimas gracias. Vale, para lo que queráis, aquí estoy, ¿eh? Encaramos la recta final del consultorio para resolver algunas de aquellas dudas que nos habéis mandado a través del WhatsApp del programa. Lo hacemos con Silvia Martínez, es técnica de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Carles. Donde intentaremos un poco ayudar a estas personas que nos preguntan sobre estas enfermedades profesionales, que ha quedado claro en el consultorio de hoy, que cuesta que sean reconocidas. Incluso te diría, Silvia, que nuestra sociedad
entre comillas, no están del todo instauradas. ¿Cómo se puede demostrar? Por ejemplo, primera pregunta, que mi enfermedad es derivada de mi lugar de trabajo. Vale, mira, una enfermedad puede ser calificada como común o como profesional. Para que sea calificada como profesional tiene que cumplir ciertos requisitos. El primero es que la causa exclusiva de la enfermedad sea el trabajo. Luego, aparte, la actividad que desarrolla el trabajador tiene que estar recogida en el listado de enfermedades profesional español. Y también el agente causante, la sustancia, por ejemplo, cancerígena, tiene que estar en ese listado. ¿Cómo sabemos si el trabajador está expuesto? Pues según la evaluación de riesgos laborales que tiene que tener la empresa por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si cumple con estos requisitos, la mutua debería reconocer esta enfermedad como profesional. El trabajador debe o puede tener acceso, ¿no?, a esa prevención de riesgos laborales, donde pueda decir si realmente... A su evaluación, sí, por supuesto, el trabajador y también los representantes de los trabajadores. Da la sensación de que este tipo de enfermedades, te decía antes, como que no se tiene importancia. ¿Tienen la misma consideración que lo que diríamos sería un accidente laboral al uso? Tienen similitudes con el accidente de trabajo y también tienen diferencias. Empezamos por las diferencias. La enfermedad profesional tiene previsto reconocimientos médicos previos y a lo largo de toda la enfermedad para hacerle un seguimiento de cómo va. Y luego también periodos de observación. Después, lo que es igual que con el accidente de trabajo, si hay baja, incapacidad temporal, pues tiene prestación el 75% de la base reguladora a partir del día siguiente de la baja. El día de la baja, el empresario está obligado a pagar el salario de ese día. Luego también hay derecho a indemnización por muerte del trabajador si se da, o por lesiones permanentes no invalidantes. Luego también tienen asistencia médica y, por ejemplo, si el trabajador ya no puede continuar desarrollando su trabajo, la empresa tiene la obligación de buscarle un puesto alternativo sin reducción del salario. Y en el caso de que el trabajador no estuviera dado de alta, se entiende que está dado de alta en pleno derecho para acceder a estas prestaciones, o sea, ahí no habría ningún problema. Como solemos decir, hay veces que es complicado entenderlo todo, aquí hay muchas variantes, muchas posibilidades, siempre os animamos a que os acerquéis al sindicato, a los servicios jurídicos, para que les puedan orientar, porque es lo que decimos, Silvia, muchas veces es complicado entender, es un lío incluso para nosotros. Porque es mucho de legislación y no es nada intuitivo, o sea, necesitas asesoramiento porque no es fácil, no es un tema sencillo. Si una persona trabajadora sufre un cáncer a causa de estos elementos, de esos agentes químicos que hay en su lugar de trabajo, ¿qué pasa? ¿Realmente se le ayuda a esta persona? Es muy complicado. El cáncer de origen laboral en nuestro país apenas se declara. El año pasado, ya cifras cerradas de enfermedad profesional que saca el Ministerio, solo se han declarado 44 casos de enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, solo 44. Estábamos hablando al principio del programa que en la Unión Europea son más de 47.000 las muertes que se han dado a causa de estas enfermedades profesionales. Por eso te digo, el reconocimiento aquí es mínimo, es casi nulo, ¿ves? 44 en un año. Este año vamos por el mismo camino. Durante el primer trimestre solo se han reconocido 11 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. A ver, si a un trabajador le diagnostican un cáncer y le dan como contingencia común y él cree que pudiera ser profesional, tiene que hacer una reclamación al INS para una determinación de contingencia, a ver si se puede cambiar a profesional. La realidad es que esto es muy complicado y los trabajadores acaban en los tribunales y con sentencias muy variopintas, unas positivas, otras negativas. Aquí es un poco el pez que se muerde la cola. Nos contabas que son 11 casos diagnosticados en lo que llevamos de 2021. Al haber tan pocos casos, las empresas no toman medidas para todo esto. Es decir, es ese pez que se muerde la cola y que por eso continúa pasando. Si no se declara como profesional una enfermedad, siéndolo, la prevención no se activa porque no existe el problema. O sea, hay que ponerle el nombre de profesional para que digamos, aquí hay un problema y hay algo que hay que prevenir. Esta sustancia no puede estar aquí, por ejemplo. Si no se declara como profesional, es que no se ha cogido el trabajo, es que es fuera, es ajeno. Entonces es muy importante que se declaren las que son profesionales como profesionales. Como siempre decimos, si tenéis dudas, si creéis que vosotros o algún familiar puede estar sufriendo una de estas enfermedades profesionales, lo mejor es que se acerquen a los servicios jurídicos del sindicato, que les ayudarán. Sin duda, eso es. Silvia Martínez es técnica del área de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carles.
Pues hasta aquí el consultorio de esta semana que hemos dedicado a las enfermedades profesionales y a elementos como el amianto o la sílice. Por cierto, antes de irnos, recordaros que el próximo 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y evidentemente las enfermedades profesionales van a estar también en el centro del debate durante ese día. Nosotros volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos.